Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros una herramienta comercial muy excitante, una herramienta de Multipic. Ya os he ofrecido otras de Multipic. En este caso, esta herramienta ha sido desarrollada por Multipic con la colaboración de un ganzuador deportivo, de Captain Hook No. 1. He tenido el placer de hablar con él alguna vez y de intercambiar cerraduras. Un tío majísimo, sabe muchísimo de ganzuado en general y de discos en particular, de cerraduras de discos, con lo que yo creo que queda patente su huella, y podemos ver aquí también cómo el mundo del ganzuado deportivo influye en el desarrollo de herramientas a nivel profesional, herramientas sofisticadas, herramientas caras. Enhorabuena Captain Hook por tu colaboración. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la herramienta Ares de Multipic. Fijaros, aquí viene Ares, como siempre. Los acabados y la presentación son espectaculares, lo vamos a ver ahora detalladamente. Esta herramienta Ares es una herramienta 2 en 1, una herramienta modular para el ganzuado de cerraduras multipunto y cerraduras de discos, tanto de tracción delantera como de tracción trasera. Cubre, como veis, un rango de cerraduras que son muy diferentes entre sí, tiene diferentes aparellajes para cubrirlas. Ahora lo vamos a ver todo en detalle. Yo creo que es muy novedoso, que esa es su mayor virtud, el hecho de ser modular. Me gusta mucho el concepto, mucho. Creo que lo consigue, que consigue llegar a todos los formatos con una solvencia que es de destacar. Existen kits como este que son mixtos, tanto para cerraduras de discos como para cerraduras multipunto, pero también existen kits solo para multipunto, que yo creo que estarían orientados más para profesionales en exclusiva, lo veremos ahora. Solo para discos serían unos kits perfectos para ganzuadores deportivos, y bueno, y mixtos como este, que serían yo creo que para profesionales, pero bueno, lo veremos ahora. También quería señalar que yo no recibo ninguna compensación económica por parte de Multipic. Multipic me envía este set gratuitamente para que yo haga la review. No he recibido ninguna compensación económica por ello, ni voy a recibir después ningún tipo de comisión ni nada que se le parezca. Simplemente a mí me encantan las herramientas, me encanta ganzuar, y es un verdadero placer para mí poder testar herramientas, dar mi opinión, hacer una review y desde luego dar mi opinión sincera sin ningún tipo de cortapisa. Puedo decir y hacer con ella lo que me dé la gana. Vamos a ver qué es lo que trae el set en detalle. Vamos a ver cómo viene presentado el kit. Como veis, en el centro viene la herramienta. A mí me venía montado el formato de multipunto, pero fue el primero con el que practiqué, hice las aperturas y testé. Al último que he hecho han sido los discos, y por eso ahora tiene el formato de discos. Lo que voy a hacer luego va a ser un desmontaje completo de la herramienta, un despiece y un cambio de formato para que veáis cómo es de discos a multipunto, y ahí podréis ver cómo se colocan los elementos. Antes que nada, fijaros en los acabados, como siempre Multipic, cuidando todos los detalles. Vamos a ver si evitamos los reflejos. Ahí lo tenéis, Ares Multipic. Si veis la herramienta sucia es porque le he dado mucha caña para poder hacer la review. Yo creo que habré hecho alrededor de las 100 aperturas, aproximadamente la mitad en multipunto, la otra mitad en discos. Me ha llevado mucho tiempo realizar la review. Aquí veis acabados en las escalas. Estas dos son intercambiables, luego lo veremos. En los mangos, aquí tiene unas gomas para facilitar el agarre. Aquí tiene este relieve que nos va a facilitar también sujetarlo y el movimiento. Es cómoda en ese sentido, no hay problema. Para manejar multipunto, sobre todo, trae aquí dos mangos, fijaros, que se pueden colocar en 3 puntos diferentes de la herramienta. Yo los he utilizado con multipunto, luego lo veréis, porque facilitan mucho la maniobra de distensión para colocar pernos de seguridad y la propia tensión durante el ganzuado. Son un punto de apoyo. A mí me gusta tener ese tipo de elementos. Impecable, como os digo, la herramienta. Luego vamos a ver el despiece y la veremos en más detalle. ¿Qué más trae?
trae diferentes escalas para los diferentes formatos. Ahora está montado el formato de discos y estos dos serían los formatos para multipunto. Este de aquí se colocaría aquí soltando este tornillo, luego lo veremos. Para multipunto tiene una graduación en grados. Para discos simplemente son números con un espaciamiento, y esta escala de aquí correspondería con esta escala de aquí. Luego lo veremos, hay unos agujeros ahí, 3 tornillos para poder sustituirla, cambiarla, y este sería el espaciamiento entre los pernos. Estos puntos de aquí os dan la ubicación exacta de los pernos. Esa es la gran ventaja de este tipo de herramientas y lo que os va a facilitar el ganzuado. ¿Qué más trae? Trae 2 llaves Allen, son las 2 herramientas necesarias, no hace falta nada más para el desmontaje de la herramienta. Vamos a ver primero esta herramienta de aquí. Fijaros, es una especie de aguja. Cuando estéis trabajando en multipunto, a mí no me ha pasado y he hecho muchísimas aperturas, pero puede ser que os paséis de largo y se os quede atascada la pala, igual que os puede pasar cuando ganzuáis a mano, y esta herramienta muy curiosa es para introducirla por encima de los pernos, poder bajar los pernos. Con el formato es mucho más sencillo, con el formato introducido, poder bajar los pernos y poder liberar la herramienta sin romper nada, nunca hay que forzar nada. Interesante, no había visto nunca esta herramienta, me lo apunto para cuando se me atasque a mí la ganzúa normal. Trae formato para multipunto, este sería uno de los 2 formatos, este es para D6X de Abus. Trae otro que lo veremos que está aquí, que es el que he utilizado yo para Abus EC550. Trae esta caja de aquí, fijaros, en esta caja vienen un montón de tornillos de repuesto, ya traen montados los necesarios para funcionar, estos serían todos de repuesto. Está muy bien, algunos de ellos tienen una forma particular, los que más tocamos son M3 y M4 Allen, se pueden sustituir si se pierden sin problema, pero está muy bien tener más ya en el set. Y vamos a ver lo que viene en estas cajas, fijaros. Esta herramienta me encanta. Fijaros, esto es un volvedor de discos para los cilindros de discos, como siempre los acabados impecables, Ares. Fijaros, vamos a hacer zoom, multipic, Elite, soy incapaz de pronunciar eso en alemán. D0306 2023. La función de esta herramienta es volver todos los discos de manera cómoda hacia la derecha antes de iniciar el ganzuado. Funciona muy bien, perfecto, me parece un gran aporte al kit, no dejan ningún detalle. Al azar, aquí lo que vamos a encontrar va a ser el otro formato para discos. Ahora mismo aquí tenemos montado el de tracción delantera, este sería el tensor, y aquí tenemos el de tracción trasera. Este sería el tensor y este sería el palpador. Muy fino, está muy bien hecho, funciona. Fijaros, vamos a ver hasta dónde nos permite el zoom. Fijaros en los acabados de la pala. Muy bien hecha, con estrechamiento. Ahí como sujetan el tensor con creo que es un punto de soldadura eléctrica. Qué envidia poder soldar una cosa tan pequeña. Ahí está. Esta sería la zona de sujeción del palpador en este caso, y este sería el tensor. Luego apuntaré algún detalle al respecto cuando señale las conclusiones. Ahí está. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos los formatos, vamos a ver que se vea. Los formatos para multipunto. Fijaros, este es el otro formato para EC550, es el que he utilizado y vais a ver en la apertura. Este es un EC550 de Abus, encaja perfecto, y vamos a sacar, por aquí deberían de estar las puntas. Vienen 3 puntas que están en estos, fijaros. Viene una tarjeta del fabricante junto con el set, también está por supuesto en su página web.
en la página web podéis encontrar instrucciones para el desmontaje, montaje de la herramienta, para todo ese tema que os he comentado de esta otra, para liberar, todo. Unas instrucciones muy completas. En este caso, para el EC550 de Abus propone dos puntas, la 3.1 y la 3.5. Yo he utilizado la 3.1. Tenéis aquí marcado, vamos a ver si podemos hacer zoom. Aquí tenéis marcado 3.1, 3.5 y esta otra de aquí creo que es la 333. Vamos a ver. Con todo en la mano no puedo. Ahí está. Esta es la 333, que sería para este otro formato de 6X de Abus, y es muy fácil encajarlas, circulan así y una vez que queda colocado, luego lo veréis en la herramienta, junto con las escalas, es una maravilla. Una maravilla. Yo entiendo que esto es más para profesionales, para hacer una apertura rápida, que para nosotros, pero también es una gozada poder salsear con ellos. Vamos a ver, espero no olvidarme nada de lo que trae el set. Por supuesto todo viene, como habéis visto, en esta caja. Vamos a ver si vuelvo a meter todo en su sitio. Vamos a ver. Falta este. Todo viene en esta caja, todo tiene su lugar. Una caja con una espuma foam, caja de plástico que cierra perfectamente y nos permite llevar el set de manera compacta. Todos los detalles muy cuidados, como siempre en Multipic. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es un despiece de la herramienta y cómo se cambia el formato, para que os hagáis una idea de bueno, qué es lo que hacer tenéis. Un cambio de formato. Vamos a cambiar en este caso de multipunto, perdón, de discos a multipunto. Para eso vamos a necesitar el espadín, el palpador de multipunto y las dos escalas. La escala de uno de los mangos, en este caso será el palpador, y la escala de el tensor. Bueno, tanto en multipunto como en discos, cuando vayáis a hacer el cambio, tenéis que ser pacientes y cuidadosos. Hay quien puede decir que el cambio es tedioso, engorroso. Hay que cambiar 4 elementos. Daros cuenta que la virtud de esta herramienta es que es modular. Cubre cerraduras desde discos hasta multipuntos. Son cerraduras completamente diferentes, con lo cual hay que cambiar 4 elementos, y cambiar y alinear esos 4 elementos hay que hacerlo con cuidado. Por ejemplo, cuando apretéis los tornillos para el tensor y para el palpador, tendréis que apretarlos despacio y de manera alternativa, porque si apretáis mucho de un lado dejaréis desalineado el otro y rozará la herramienta. Si lo hacéis despacio y con un poco de cuidado no hay ningún problema, y la herramienta queda, como veis, que funciona suave y muy bien. Entonces, tenemos aquí las dos herramientas. Lo primero que vamos a hacer va a ser soltar las dos puntas, el palpador y el tensor, para poder separar las dos mitades de la herramienta y trabajar las escalas por separado. Soltamos estos tornillos, que son M4, con esta llave. Estos no hace falta prácticamente ni apretarlos, porque tiene una superficie plana que permite ir contra ella y nunca va a girar. Fijaros, una vez de que los tenemos liberados, ya podemos separar las dos mitades de la herramienta. Aquí podéis ver el interior de esta, iba a decir del palpador, pero depende del formato en el que estemos trabajando. Aquí hay una superficie que yo creo que es de plástico suave, para no dañar las escalas. Como veis, he realizado un montón de aperturas con esta escala de multipunto, y la parte que nos interesa, que es esta de aquí, la que nos señala la ubicación de los pernos, permanece intacta. Así que funciona y es suave. No hubiese pensado nunca encontrarme... creo que es plástico, no sé si es cerámica, yo creo que es más bien plástico, pero funciona muy bien. La escala es de aluminio. Vamos a cambiar esta escala. Esto ya va con el tornillo creo que es en métrica 3. Simplemente soltar ese tornillo,
Fijaros, lo vamos a sacar por completo para poder usarlo con la otra. Y ya tendríamos fuera esta escala. Cogemos la otra escala y la colocamos. La vamos a alinear luego, no os preocupéis al principio. Cuando tengamos lo otro montado, el otro elemento, podremos alinear este y dejarlo ya en su sitio. Podemos colocar en cualquiera. Vamos a colocarlo aquí. Daros cuenta que esta herramienta está hecha para un montón de modelos y esta escala es solo para 2 modelos que tenemos aquí. Ahí está, lo tenemos colocado y ahora lo que vamos a hacer va a ser soltar la punta. Los de discos se aprietan en el tornillo de atrás y los de multipunto en el de delante. Lo veréis fácilmente porque tienen diferente tamaño, no hay pérdida. Ahí está, soltamos un poco, ya tenemos aquí la punta de discos fuera, la podemos dejar aquí. Y aquí lo que vamos a colocar, fijaros que tiene una forma con un saliente, no hay duda, vamos a colocarla así, vamos a ver, sí, creo que así puede ir. Tenía que haber cambiado antes vamos a cambiar primero la escala. Esta sería la escala, tiene aquí 3 tornillos posibles, pero con uno vale. Me venía con uno lo he dejado y funciona perfecto. Soltamos el tornillo. Este es un tornillo más largo. Ahí está. Sacamos la escala de discos. Metemos la escala de multipunto. Tiene 3 agujeros a un lado. Alineamos. Como veis, en realidad es sencillo, pero bueno, hay que hacerlo. Ya estaría cambiada la escala. Ahora colocamos, creo que esta es la posición. Colocamos el palpador. Ahí, simplemente sujetarlo. Vamos a ver. Ahí. Quizás he apretado este demasiado al principio. No es necesario porque hay una superficie plana. Y en este otro vamos a colocar el espadín. Fijaros, aquí lo tenemos. Tiene unas superficies planas que nos dicen dónde hay que colocarlo. Ahí está. Vamos con la llave de 4. Puede ser laborioso, pero es muy sencillo. Aquí lo mismo, quizás he apretado este a priori demasiado. Y ahora lo único que quedaría, meter la herramienta, es muy sencillo, se ve la ranura, entra la herramienta, ya la tendríamos preparada y ahora podríamos ajustar esta de aquí. Si cogemos una posición plana, una posición 0, puedo mover esta escala, vamos a aflojarla y podemos colocar, por ejemplo, si consideramos que ese es un buen punto para el 0, la ponemos ahí. Como tengo todo delante y la cámara delante, veréis que se me caen las cosas, pero si no tienes nada delante y no tienes que narrarlo, esto es muy sencillo hacerlo. Y ahí tenéis colocada la herramienta para circular y para ir colocando los pernos. Este sería el formato. El cambio de formato no es tanto como puede parecer, pero sí que hay que cambiar los 4 elementos. Hay que tener cuidado, luego dejamos todo en su sitio y nos ponemos a funcionar. Yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es coger la herramienta con el formato colocado, ahí está, coger cilindros y ver unas cuantas aperturas para ver lo que puede hacer. Vamos a ello. Bueno, vamos a hacerle la apertura a este cilindro multipunto. Se trata de un Abus modelo EC550. Tenemos aquí la caja, es un cilindro completamente nuevo. Las llaves originales. He mantenido este lado del cilindro intacto, sobre el que vamos a realizar la apertura, y he aprovechado la otra mitad del cilindro para desmontarlo y con los pernos, las alturas disponibles en este cilindro, he realizado todas las combinaciones que he podido y he abierto el cilindro en ambas direcciones.
Así yo creo que he probado este modelo de Abus con esta herramienta en un número considerable de combinaciones. El comportamiento ha sido homogéneo de la herramienta, da siempre el mismo feedback, es correcto y realiza la apertura perfectamente. En este en concreto tenemos de todo. En la codificación, fijaros, tenemos muy cortos en segunda y tercera posición, muy largo en el quinto, con lo que cubrimos todo el espectro de alturas. Hay spools, hay aserrados, hay pernos normales. He preparado la herramienta con el espadín para EC550 y lo tenéis. Y con uno de los dos palpadores, uno de los dos ganzúas que señala el fabricante adecuados para este modelo. Este en concreto es el 006 3.1. Este palpador, he probado los dos y este era el que me resultaba más cómodo. Voy a colocar la herramienta así, vamos a ver, el zoom. Metemos la herramienta hasta el fondo, ahí está. Y funciona en ambos sentidos, pero voy a realizar una apertura lógica que sería haciendo tensión antihoraria, ya que manejamos los pernos en sentido horario con el palpador. No me voy a acercar más para que podáis ver un poco toda la acción de la herramienta al completo y vamos allá con la apertura. Voy a empezar por el primer perno, pero podemos empezar por el último. De hecho funciona mejor por el último, pero en este en concreto pero vaya, no hay ningún problema. Cuando al principio cuesta ponerse encima de algún perno, hay que distensionar para poder colocarse encima. Tened en cuenta que hay incluso dos superiores pasivos que nos entorpecen el paso. Vamos allá, pasamos al segundo, ahí distensiono para pasar. Nada. Voy a pasar al tercero, distensiono ligeramente, este pide. Ahí se ha oído un clic. Un par de clics en el cuarto, quinto nada. Para pasar al sexto tenemos que distensionar. Vamos a ver. Es inevitable que salte alguno. Ahí está. El sexto lo tendríamos colocado. Quinto, cuarto. Pasamos al tercero, pide un clic. Segundo, un ligero clic. Primero nada. Primero parecía colocado ahí, que alcanzábamos una posición. Ahí el cuarto ha hecho un clic y un buen avance. Quinto, muy sólido. Sexto, voy tocándolos todos, aunque estén colocados, porque dan ligeros avances. Vamos a ver, este sería el tercero. Segundo. Vamos a pasar al primero, hay que distensionar ligeramente. Pide ahí un muy buen avance en todo el conjunto. Segundo, tercero parece colocado. Cuarto, vamos a pasar al quinto. Hay que distensionar. Ahí está, ese es el más largo y ahí lo tendríamos. Tendríamos el cilindro abierto y girando, como podéis ver aquí la leva. Una de las cosas es que podemos con el cilindro girado sacar la herramienta. Ahí está girado, como podéis ver. Ahí se bloquea porque entran los pernos en el bocallave, pero seguiría girando y podemos utilizar un volvedor para dar la vuelta completa y no tener que volver a ganzuarlo. Bueno, vamos ahora con una apertura de cilindro de discos con la herramienta configurada para tracción delantera. Aquí lo tenéis, tracción delantera, el palpador. Vamos a hacer la apertura sobre este candado Abus, un candado de discos, un candado Abus Granite Victory 39 Plus. Aquí lo podéis ver, Abus Plus es uno de los tres sistemas para los que está diseñado el aparellaje que lleva la herramienta. Ahí estaría abierto, ahí estaría cerrado.
Como veis hay un poquito de todo, cortes acero adelante y atrás, cortes muy profundos. Creo que son 8 discos, no estoy seguro, puede que sean 9. Vamos a ver cómo podemos colocar todo. Y lo que vamos a hacer va a ser volver todos los discos hacia la derecha. Nos aseguramos de que cogemos todos los discos. Volvemos los discos con esta herramienta que trae el kit, que funciona muy bien. Ahí está, perfecto, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser meter la herramienta. Ahí lo tenemos, metemos la herramienta e intentamos buscar el primer disco para hacer tracción solo en él. Ahí está. Vamos a ver si alineamos la herramienta. Ahí yo creo que va a ir bien. Ahí tenemos libertad de movimiento. Como mejora yo propondría, lo diré al final, unos espaciadores. No lo he visto en ninguna herramienta comercial, pero yo creo que es muy interesante. Sí que en herramientas caseras lo han desarrollado varias personas. Espaciadores que ayudan a mantener alineada la herramienta con el candado o el cilindro que sea, son muy útiles por si quieren pensárselo a la hora de desarrollarlos. Vamos allá, vamos a coger este primer disco y lo que vamos a buscar ahora va a ser dejar todos los discos en una puerta, ya sea verdadera o falsa. Ahí está. Nos da mucho feedback ahora al principio, vamos a ver. Se me había metido demasiado adentro la herramienta. Ahí el último disco, el octavo, lo tenemos en una puerta falsa. Séptimo, falsa o verdadera, no lo sé. Hay que meterlos, ahí está, en una puerta. Ahí está. Ahí está este también. Sería el segundo. Y este sería el primero. Ahí está en una puerta. Vamos a ver. Ahora ya da un feedback mucho más claro, porque va bajando la barra lateral. Distensionamos. Nos podemos permitir ir colocándolos bien. Este creo que está en esta posición. Vamos allá, vamos desde el final. Esta parece falsa. Aquí hay una con mucho movimiento. Vamos a ver. Vamos volviendo todos los discos hasta el principio para testear. Esta tiene muy buena pinta. Vamos a ver. Este de aquí, esto es una puerta falsa. Parece falsa. En este todas parecen falsas. Esa parece más amplia, lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver este quinto. Esta parece falsa. Esta se mueve más. Definitivamente vamos a dejarlo ahí. Vamos con este cuarto. Falsa, falsa. Esta se mueve más. Vamos a ver este tercero. Y ahí lo tendríamos. Habría abierto. Ahí está. Lo tenemos abierto. Giramos. Y ahora estaría cerrado. Como veis, funciona muy bien. Da buen feedback. Hay que ajustarla bien, eso sí. Hay que perder un poco de tiempo en ajustarla. Vamos a hacer ahora la apertura de un candado de discos con la herramienta configurada para tracción trasera. Aquí tenéis el tensor, el palpador. Este tensor y este palpador los ha diseñado el fabricante para Abus Plus, Abus X Plus, pero es común también a otros candados de buena calidad, como es por ejemplo este Gerda, y es por eso ya hemos visto la apertura de un candado Abus Plus con la tracción delantera. Voy a aprovechar y os voy a mostrar la apertura de este candado fantástico que me encanta, es uno de mis favoritos, Gerda HSS 531Z. Tiene la particularidad que no tienen los Abus de que el primer disco, que habitualmente es un disco que gira libre y no está codificado, en este sí está codificado,
y eso hace muy difícil hacer la apertura con herramienta de tracción delantera, con lo que esta herramienta es la más adecuada. Vamos a hacerle la apertura. Bueno, aquí tenéis la codificación, ahí está, tiene de todo, funciona perfecto. Vamos a ver si podemos meter la llave. Ahí está, abierto, ahí está cerrado. La herramienta funciona muy bien, ahí lo vamos a ver, da un feedback muy claro, está muy conseguida esta versión para tracción trasera. Vamos allá, en primer lugar vamos a girar todos los discos a la derecha con la herramienta que trae el set, y ahora vamos a situar las escalas juntas y vamos a meter la herramienta hasta el fondo. Vamos a ver, ahí está, palpador y tensor. Ahora estamos haciendo tensión con esta parte de aquí y estamos palpando con esta parte de aquí. Yo creo que no voy a hacer más zoom, ahí puede ser. Vamos al 10º disco, que sería el primero. Aquí estoy en el espacio detrás del 10º. Cojo el 10º disco y ahora en una primera pasada lo que vamos a hacer va a ser meter todos los discos en una puerta, sea verdadera o falsa. Vamos a ver, ahí está, un clic. Este está mejor ahí. Ahí está, un clic y una puerta. No nos preocupa si es verdadera o falsa. Ahí está, una puerta. Van pidiendo todos. Este no pide, este sí. Y llegamos a este tercero, que como veis da la vuelta entera con un ligero escalón. Ahí está el escalón. Y ese sería la lenteja frontal o el disco frontal que está codificado. Tiene dos puertas verdaderas. Vamos a repasar. Vamos a llevar ahora a 0 este 10º. Vuelvo con el tensor. Ahí hay una puerta. Ahí hay una más amplia. Ahora lo que voy es comprobando si son verdaderas o falsas. Esa es muy amplia. Esta es muy amplia. Esta también. Vamos a ver. Esta no me convence. Ahí está. Lo vamos a dejar ahí. Aquí tiene una muy amplia, como podéis ver. Vamos a ver este. Vamos a volver al principio. Ahí está muy amplia. Esta es falsa. Como veis, las marcas indican muy bien dónde está el disco. Vamos a ver si llego a la lenteja frontal. Ahí está. Al colocarla, gira. Vamos a ver. Voy a hacer zoom. Está la herramienta metida. Lo tendríamos abierto. Vamos a ver si se ve. Si giro la herramienta, estaría cerrado. Si giro, no sé si se habrá girado algún disco. Abierto. Cerrado. Vamos a sacar la herramienta. No se puede sacar la herramienta y ya hemos dejarlo visto abierto. cómo Ahí viene está. presentado el set, los elementos que lo componen, cómo es la herramienta, el despiece, cómo funciona la herramienta. Hemos visto vídeos de aperturas, como veis funciona muy bien, no hay ningún problema. Y creo que llega el momento un poco de sacar conclusiones, de ver ventajas, desventajas. Yo no le llamaría desventajas, más bien consecuencias de su carácter modular. Yo creo que su principal característica es esa, que es una herramienta modular, cosa que no existía hasta ahora, al menos no cubriendo el tema de discos, tracción frontal y trasera
y multipunto, esa es su mayor virtud. Consecuencia de su carácter modular, probablemente sea su volumen y su peso. Esto es algo muy personal, muy personal. A mí me gustan más herramientas que tengan menos volumen, menos peso, porque me resultan más cómodas. Pero hay gente que no, todo lo contrario, que le gusta tener una herramienta que pueda sentir en la mano. En cualquier caso, funciona perfecto. Pequeño inconveniente derivado de que sea modular, evidente, pues cuando vas a cambiar de un sistema multipunto a uno de discos, que son absolutamente diferentes entre sí, pues tienes que cambiar varios elementos en la herramienta, cuidar las alineaciones, los ajustes de puntas, de tensores, la escala de uno de los mangos, la escala del otro de los mangos, es evidente. Incluso cuando cambiéis de un cilindro de discos a otro, puede ser que tengáis que ajustar esta escala de aquí para que en referencia a esta otra quede centrada y podéis utilizarla, pero eso es algo normal derivado de su carácter modular. Ventajas, pues eso, que podéis cubrir desde el multipunto hasta los discos. En multipunto, he de decir, que quede claro, es una herramienta que requiere aprendizaje y práctica. Es una herramienta que facilita el ganzuado en multipunto, pero no hace magia, ella no abre el cilindro, lo tenéis que abrir vosotros. Os va a salvar el tema de cuando es un bocallave restrictivo, ya que tenéis el espadín con el bocallave, y una vez de que lo metéis, estáis muy bien ubicados para simplemente girando el palpador llegar a los pernos, y por supuesto con esta escala sabéis dónde están los pernos. Esas dos cosas son muy importantes y facilitan mucho la apertura, pero el tacto para colocar los pernos, sobre todo si son de seguridad, lo tenéis que adquirir vosotros a base de práctica, eso que quede clarísimo. En cuanto a discos, solo el hecho de comprar una sola herramienta y que cubra tracción delantera y tracción trasera ya creo que es una ventaja grandísima. Además, esta herramienta con este tensor en tracción delantera cubre más cilindros, es mucho más versátil que otros comerciales que tienen mucho más corto el tensor y que se quedan cortos para muchos cilindros, no puedes utilizarla. Propuestas. Bueno, propuestas de mejora inmediata. He podido observar, fijaros, voy a sacar el tensor, pasa tanto con el palpador con tracción delantera como con el tensor de tracción trasera. Si os fijáis aquí vais a ver que hay marcas, y esto es porque yo creo que tanto el tensor como el palpador deberían de tener una superficie plana, igual que tiene aquí esta otra pieza, una superficie plana que permita sujetarlo al mango correspondiente sin tener que apretar el tornillo fuerte, simplemente apretándolo a tope hasta donde va sin tener que hacer mucha tensión, porque en determinadas situaciones en las que forcemos un poco la herramienta, lo que sucede es que si no está muy apretado va a patinar el palpador o va a patinar el tensor. Y para apretarlo mucho hay que forzar el tornillo, cosa que no es recomendable si estamos con un tornillo de acero y un cuerpo de aluminio. Entonces, no es un gran problema, pero yo creo que tiene muy fácil solución y mejoraría mucho cómo colocar y cómo manejar la herramienta. Yo de verdad que les recomiendo. Yo creo que es una mejora muy sencilla, les recomiendo que lo hagan, que hagan superficies planas, no solo en los tensores, sino también en las piezas traseras, palpador y tensor. Estaría bien que proporcionasen también una pala más fina. Estas palas son muy finas, están muy bien hechas, rondan los 0,4 milímetros de espesor, me estoy refiriendo a este espesor, pero por ejemplo yo tengo un candado Abus Granite Victory 69X Plus, en el que es necesario, para que el ganzuado sea muy fluido, que la pala sea de 0,3 milímetros o incluso inferior. He ganzuado ese cilindro con esta pala y se puede hacer sin problemas, pero con una pala de 0,3 milímetros iría mucho más suave y mucho más sencillo. Proporcionar palas de diferentes espesores. Asimismo, también es que lo tienen a huevo, han hecho una herramienta
para Abus Plus y Abus X Plus, pero con ligeros aportes. Ya es una herramienta que puede ganzuar otros candados, otros cilindros, como habéis visto con el Gerda que os he mostrado en vídeo, pero proporcionando diferentes longitudes de tensor. Esta longitud de aquí se podría acceder a una gama mucho más amplia de cilindros o de candados. Yo creo que son cosas que son fáciles de hacer y que podrían incorporarlo. A futuro, haciendo una apuesta amplia, creo que tienen las bases sentadas para poder incluso explorar el mundo de las gorjas de alta seguridad o gorjas de otro tipo. Tenemos ya una herramienta 2 en 1 con unos diámetros muy acercados a los que pueden ser comerciales en cerraduras de llave hueca. Yo creo que podrían meterse, pues, por ejemplo, con las Stubb 1.1992 o 94, cerraduras de alta seguridad, pero que ya tenemos lo más importante, los mangos, que funcionan muy bien, y solo habría que proporcionar el aparellaje. Les invito a que se metan en ese mundo y que proporcionen herramientas con esta calidad para esas cerraduras de alta seguridad. Conclusión, ¿recomiendo la herramienta? Por supuesto, funciona bien, la presentación es impecable, el concepto me encanta y siempre se pueden mejorar cosas en las herramientas, pero con ella he podido abrir un montón de cilindros y de combinaciones de pernos en multipunto y de cilindros de discos, tanto con tracción delantera como con tracción trasera. Bueno, ¿cuál es el precio del set? Bueno, este set que habéis podido ver aquí, que tiene dos formatos para cilindro multipunto, que serían el DX6 de Abus y el EZ 550 de Abus, más la herramienta para discos de tracción delantera y tracción trasera. Este set, con todos los accesorios que veis, cuesta 500 euros más gastos de envío. Este set, yo, tal y como os dije al principio, entiendo que está orientado a profesionales porque trae el tema de multipunto. Y bueno, los profesionales ya sabéis lo que valen este tipo de herramientas, cada formato. Podéis consultar otros formatos de multipunto, tenéis que valorar si esos formatos de multipunto son habituales o no en vuestra zona, o elegir los formatos que os convengan, y podéis ir completando el set. Desde el punto de vista de ganzuado deportivo, que es lo que a mí más me interesa, existe un set que se ciñe únicamente a discos, tracción delantera y tracción trasera, las dos herramientas en un solo set, pero solo discos, nada de multipunto, y ese costaría 249 euros más gastos de envío. Yo creo que es un precio que está muy bien, no es sencillo, no hay herramientas, no es habitual encontrar herramientas de tracción trasera y tracción delantera modulares en un mismo set. Si vais mirando por ahí veréis que otras herramientas que hay de tracción trasera son mucho más caras. Son herramientas caras, y si queréis ese tipo de herramientas de fabricación alemana con estos acabados, con estos accesorios y posibilidad de ampliación, ese es el precio. No me parece un precio descabellado. Me dicen de Multipic que hay un código de descuento del 5%, dejaré el código en la descripción del vídeo, es MPTPARES, un 5%, si lo colocáis a la hora de adquirir. No sé si es solo para este set o también para el set de solo discos, espero que sea también para el set de solo discos, que creo que es lo que más interesa a muchos de mis seguidores, aunque hay también muchísimos profesionales. Para el de 500 euros, para este que veis aquí, seguro que es válido, y no sé cuánto va a durar ese descuento, lo desconozco. Aprovecho para repetir que yo no obtengo ningún beneficio de ningún tipo, ni previo, ni posterior, ni comisiones, ni nada por la venta de este tipo de materiales, ni por hacer la review, ni nada. Multipic me envía estas herramientas porque a mí me encanta testarlas, tenerlas, jugar con ellas, utilizarlas, es mi pasión, pero no tengo ningún tipo de beneficio económico a partir de este vídeo que estoy haciendo, y lo hago libremente y cuento lo que me parece, las mejoras o los defectos que me parecen, y si me parece bien o me parece mal.